Bienvenidos al microprograma Hay en Causa. Este espacio para hablar de salud, aprender y prevenir junto a los especialistas del Hospital Antonio Lorena. Hoy vamos a hablar sobre la tiroides y para ello nos va a acompañar el doctor Humberto Albizuri Cesenarro, destacado médico endocrinólogo del Hospital Antonio Lorena. Le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, doctora. Muy agradecido por la invitación. Esta vez lo que pretendo dar al público es sobre los problemas del hipotiroidismo, una enfermedad que actualmente es muy prevalente, en el sentido de que, por ejemplo, en el mundo hay más de 100 millones de pacientes que padecen de esta enfermedad. En nuestro país, 1 de cada 10 tiene problemas tiroideos, pero más o menos se calcula que más de 1 millón de personas en el país sufren de hipotiroidismo. Y por lo menos la mitad no sabe que lo tiene. Por eso es importante que nosotros demos algunos datos por el cual una persona pueda manejar o por lo menos prevenir y diagnosticar esta enfermedad. Doctor Albizuri, por favor, ¿nos podría explicar más a fondo qué es la tiroides y cuáles son las funciones en el cuerpo? Sí, la tiroides es una glándula que se encuentra en la parte baja del cuello. Se compone por 2 lóbulos, los cuales están unidos por un istmo, y eso hace que parezca un solo órgano. Sin embargo, son dos entidades diferentes, pero con la misma función. En cuanto a la función de esta glándula va a producir 2 hormonas, que es la T4 y la T3. Esta T4 es la prohormona, si podemos decir, que cuando llega a la sangre, cuando ha salido ya de la misma glándula hacia el torrente sanguíneo, ahí se va a convertir en la T3, que es la que va a actuar y va a generar la función del organismo. Ahora, respecto a las funciones de la tiroides va a tener la principal función metabólica, es decir, que va a controlar el metabolismo del organismo. Por eso su relación en cuanto, digamos, a las 2 enfermedades más comunes, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Cuando hay hipotiroidismo, que es el tema de ahora, al faltar la hormona, entonces el metabolismo va a estar totalmente disminuido. Y cuando hay hipertiroidismo, por ejemplo, el metabolismo se va a acelerar. La diferencia, por ejemplo, más fácil de reconocer esto es que los hipotiroideos pueden subir de peso, ¿no? Porque su metabolismo es lento, y los hipertiroideos van a bajar mucho de peso, porque su metabolismo está acelerado. No solamente tiene esa función, ¿no? Va a tener también la función de controlar el peso, como hemos visto, va a actuar directamente sobre el corazón y va a controlar al corazón, al menos en el ritmo cardíaco. Va a tener también una función en cuanto a la función de los nervios, ¿no? Va a controlar al músculo también, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de funciones que puede generar esta hormona. Qué excelente explicación nos está dando el doctor Albizuri acerca de la tiroides. Ahora queremos saber un poquito más de los síntomas que nos va a dar el hipotiroidismo, que es el tema de hoy. El hipotiroidismo es una enfermedad donde se disminuye la función de la glándula tiroidea. ¿Qué significa? Que las hormonas que produce esta glándula van a estar realmente disminuidas, y con el tiempo va a seguir esa disminución y puede generar problemas mayores. Es decir, estos pacientes van a tener las hormonas tiroideas alteradas y pueden generar una serie de síntomas, entre los cuales lo más característico es el cansancio. Va a haber un aumento de la sensibilidad al frío, es decir, estos van a estar muy friolentos. Va a haber también un grado de estreñimiento, va a haber piel reseca, va a haber un aumento de peso, que es una característica de la enfermedad. Puede haber problemas de memoria, y si todo esto se conjuga, entonces ya podemos sospechar de un hipotiroidismo. Doctor Albizuri, muy interesante el tema, y quisiéramos saber un poco más acerca de cómo hacemos el diagnóstico del hipotiroidismo para todos nuestros pacientes que están atentos, quieren saberlo. El hipotiroidismo no es difícil de diagnosticar. Básicamente, el médico utiliza la historia clínica.
Una vez que ya sospecha, va a solicitar las hormonas tiroideas. Y entre las hormonas tiroideas tenemos la TSH, que es la hormona reguladora en la producción de las hormonas. Y la T4 y la T3, que son las hormonas que ya habíamos explicado, que van a generar la función. También se puede utilizar la ecografía, muchas veces para ver si la glándula está crecida o si ya tiene algunos elementos como nódulos o quistes que podrían estar asociados. Y a veces, dependiendo, porque la mayoría de las causas del hipotiroidismo se deben a problemas inmunológicos, se solicitan anticuerpos antitiroideos. Y estos van a definir si el problema, por ejemplo, se deba a una tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más importante en que se genere el hipotiroidismo. Quisiéramos saber qué complicaciones genera el hipotiroidismo. Si el hipotiroidismo no se trata de una manera adecuada, puede llevar a complicaciones. Tal vez lo más común es que la persona pueda subir de peso. Y esto, el sobrepeso y la obesidad, pues va a llevar a otros problemas mayores si no lo llega a controlar. Va a haber también un cuadro que se llama dislipidemia, es decir, va a haber el colesterol y los triglicéridos van a estar elevados. Puede haber anemia y esta anemia incluso presentarse desde el comienzo. Hay también problemas de la menstruación en la mujer y puede llegar a grados de infertilidad. En los niños, cuando se genera un hipotiroidismo al nacer, va a llevar al hipotiroidismo congénito, donde la característica es que va a haber retardo mental y el niño no va a crecer. Otro de los problemas que también se puede presentar es que va a desencadenar un cuadro agudo muy peligroso que se llama el coma mixedematoso, que requiere manejo en UCI, porque el cuadro es muy difícil de controlar. Entonces, la persona que tiene hipotiroidismo no puede dejar de usar el tratamiento que se le va a indicar. Doctor Alvisuri, hablando del tratamiento, ¿nos podría explicar, por favor, cuál es el tratamiento del hipotiroidismo? Claro. Sin la adecuada reposición, ¿no?, como habíamos dicho, va a haber complicaciones. Pero hay una pregunta. ¿Se puede vivir sin la función de la glándula tiroidea? Es decir, ¿se puede vivir sin producir las hormonas? Sí se puede vivir. Hay de estos casos, por ejemplo, cuando hay cáncer de tiroides, se extirpa, o sea, se hace una extirpación completa de la glándula tiroidea y estos pacientes pueden vivir tranquilamente reponiendo las hormonas a través del uso de la levotiroxina, básicamente es la hormona que se utiliza. Entonces no hay ningún problema en pacientes que tienen hipotiroidismo y no es difícil el manejo, es simplemente hacer un reemplazo de lo que ya la glándula no funciona. Se da la T4 o la levotiroxina y esta hormona es muy importante en el organismo. Entonces hay también terapias con triiodotironina, que es la T3, pero no se necesita ya esta T3. Solamente utilizamos la levotiroxina porque ya en el organismo se convierte en la sangre a nivel del torrente sanguíneo en T3, que es la que va a funcionar finalmente. Entonces, cuando nosotros logramos buscar la dosis adecuada del paciente, el paciente va a estar beneficiado y va a parecer que no tiene el problema. Lo único que tiene que hacer el paciente es mantener el ritmo de tratamiento toda la vida. Hay algunos casos donde damos la hormona por corto tiempo, pero son otras causas, por ejemplo una tiroiditis, ¿no? Pero en el caso de los que ya tienen un hipotiroidismo establecido, definitivamente es una terapia de reemplazo hormonal. Doctor Alvisuri, qué interesante lo que nos ha explicado del hipotiroidismo. Ahora, ¿nos podría dar alguna recomendación final? Hemos hablado al inicio que en realidad es una enfermedad prevalente, es decir, que hay muchos pacientes con este cuadro y muchos no lo saben. Por lo menos la mitad de la población que podría ser diagnosticada de hipotiroidismo no sabe que tiene este problema. Entonces, en medio de la charla hemos hablado de los síntomas,
y mucha gente que pueda tener básicamente cansancio, está subiendo de peso, desgano, tiene frialdad y de repente algunas situaciones que no lo puede manejar, de repente sería importante que acuda acá al hospital y nosotros podamos solicitar los exámenes necesarios y con eso poder hacer el diagnóstico. Una vez que ya establecemos el diagnóstico, ya empezamos a manejar. El hospital cuenta con 3 endocrinólogos, pero no solamente endocrinología es la que puede manejar esto, también medicina interna. Lo único es, si hay sospecha, hay que actuar. Entonces, con el tiempo, nosotros vamos a tener un paciente que vamos a rescatar en su producción, en su cotidiano vivir, ¿no? Entonces, la recomendación final que daría es que nosotros no descuidemos esta posibilidad de que exista un hipotiroidismo, principalmente en las personas ya de tercera edad. Muchas gracias por todo. Gracias al Dr. Aldizuri por su valioso aporte y acompañarnos el día de hoy en el microprograma Ayin Kausai. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, acompañarnos para más contenidos de salud, déjenos sus comentarios, preguntas, alguna sugerencia de algún tema que les gustaría escuchar.